En la clase pasada estábamos viendo esta proposición que nos dice que si yo tengo una sucesión de funciones acotadas, entonces para saber que converge uniformemente a una función f, que también es acotada, basta con que calculemos la diferencia de las normas, la norma de la diferencia de fn menos f. De hecho aquí está mal, aquí es así. Entonces, pues vamos a hacer unos ejemplos donde veamos la utilidad de esto. Entonces, fíjense, vamos a poner dos ejemplos. Ejemplos. Entonces, uno, sea g, vamos a ponerle fn de 0, 1 en R, dada por fn de x, lo voy a mandar a x entre nx más 1. Y esto para todo x en el 0, 1. Y para todo n en n. Entonces tengo así una sucesión de funciones. Entonces, fíjense que pues, lo que está pasando, si yo agarro el límite puntual, si primero quiero ver a dónde converge puntualmente, entonces si x está en 0,1, entonces pues es claro que si el límite cuando n se va a infinito de fn de x, pues es el límite de x entre n por x más 1, cuando n tiende a infinito, pues esto es 0. Porque lo de aquí abajo se está yendo a infinito y el x está fijo. ¿Sí? Porque agarro un x acá. Entonces, fn converge puntualmente primero a f. ¿Sí? En el dominio. A f, pero ¿quién es f? F igual a 0. A la función 0. ¿Sí? Lo que vamos a demostrar es que de hecho la convergencia es uniforme de esta sucesión de funciones. Entonces, por demostrar fn converge uniformemente a 0, vamos a poner ya quién es la f, a 0, en 0,1. Entonces, pues lo que conviene de esta en particular es pues hacer un poco el dibujo para que veamos cómo se ve. Entonces, observen, sea n en n. Fijo, ¿no? Ya lo está dando y suponiendo que está fijo. Entonces observemos que el límite cuando x se va a infinito, ¿sí? de esta función x entre n más 1, ¿sí? Perdón, x entre n por x más 1. Cuando n se va a infinito, pues esto es igual al límite de este 1 entre 1 más 1 entre x, ¿no? Con el truquito eso de dividir por la potencia más grande. Entonces, cuando n se va a infinito, cuando x, perdón, aquí le puse mal. Cuando x se va a infinito, ¿sí? Esto se está yendo a 0. Entonces, nada más nos va a quedar que esto es 1 entre n. Entonces, lo que nos está diciendo este límite es que la manera en que yo las dibujo, ¿sí? Su asíntota horizontal va a ser en la recta y igual a 1 entre n, ¿sí? Entonces ese es su comportamiento. Entonces si ustedes tienen acá, digamos, 1, por aquí tienen, bueno, vamos a ponerle así por acá, 1, un medio y por aquí un tercio, ¿sí? Entonces estas van a ser, por ejemplo, esta es la asíntota de la F1 y por aquí va a estar la asíntota de la F2 y aquí va a estar la asíntota de la F3, ¿sí? Bueno, pero como se dibuja, como yo nomás estoy en el intervalo abierto 0,1, pues entonces me va a quedar algo así. Por ejemplo, la F1 va a ser algo así, se va a pegar.
La F2 va a ser lo mismo porque en 0, fíjense, en 0, pues esta cosa es 0 entre n por 0 más 1, pues es igual a 0. Entonces todas empiezan de acá. La segunda, déjenle pongo aquí, 1, 2. Entonces, la segunda viene por acá y siendo su asíntota, perdón, no es 1, 2, es 1, un medio, un tercio y etcétera. Entonces la tercera pues va a ser una función que tenga su asíntota en x igual a un tercio. ¿Está bien? Y así se ven. Entonces y así van a continuar. ¿Sí? Van a salir saliendo las funciones de este pedazo así de 0. ¿Sí? Ah, pero solo quiero hasta 1. Entonces el 1 lo voy a poner como por acá. Entonces aquí tiene estos pedazos. Entonces se dan cuenta que conforme n se va a infinito, se va pegando más a la recta de los x. ¿Sí? Algo así. Y entonces con el criterio que les decía ya podemos adivinar si converge o no uniformemente. Porque trazamos una línea, ¿sí? Y llega un momento en el que todas las funciones quedan debajo de esa línea. Se parecen a 0, ¿sí? Entonces esto debería haber convergencia uniforme en 0, 1 al conjunto 0. Digo, a la función 0. Bueno, entonces, pues, ¿cómo le hacemos eso? Pues observemos que del dibujo anterior tenemos que si yo quiero sacar el supremo de los valores absolutos de fn de x sobre x, ¿sí? En 0, 1, perdón, este es mayor que 0, menor que 1. Entonces observemos que el supremo de fn de x, ¿sí? Cuando x está entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo la f1, pues es esta de acá, ¿no? Esta es la f1, esta es la f2, y así, f3 y todo eso, ¿no? Bueno, entonces el supremo es 1 entre n, ¿sí? El supremo de esto es igual a 1 entre n, no rebasan del 1 entre n, ¿está bien? Entonces, ¿sí? Lo que vamos a tener es que entonces la norma infinito de fn menos el límite, en este caso que quiero que es 0, pues es igual a 1 entre n, ¿está bien? Pero esto se va a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, por la observación anterior, tenemos que fn converge uniformemente a 0 en el conjunto 0,1 y ya, ¿no? Entonces, pues aquí se ve un poco la utilidad de esto que les decía de él. Para saber si la convergencia es uniforme, lo que tengo que saber es la diferencia, cómo se comporta la norma infinito de la diferencia de la sucesión con el límite. Pero en este caso salió fácil porque estamos viendo que la cota de la función por arriba es exactamente 1 entre n. ¿Sí? Entonces esto se va a 0 y entonces ya podemos decir que converge uniformemente a 0. Entonces, como se darán cuenta, a veces es fácil utilizar esta equivalencia de convergencia uniforme. Lo único que hago es calcular pues la norma infinito de la diferencia de fn menos el que digo que es el límite. Bueno, entonces esto converge uniformemente a 0. Ahora creo que no le puse número. A ver si. Ahora el 2. Supongan que yo defino sea gn de. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo lo pondremos? De 0,1 nr dada por gn de x. La vamos a mandar simplemente a 1 entre n por x más 1 para toda x en 0,1. ¿Está bien?
Entonces, pues, y para toda n. Para toda n. Entonces, ¿qué pasa con esta sucesión? ¿A dónde converge puntualmente? Y si la convergencia es uniforme, es claro que Gn converge a 0, ¿sí? Puntualmente. O sea, si ustedes agarran un punto, este límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre nx más 1, pues es 0. Esto para todo x. 0,1. ¿Está bien? Entonces ahora nos preguntamos si la convergencia es uniforme. Entonces aquí pues también se puede visualizar un poco la gráfica. Primero, veamos que Gn de x igual a 1 entre nx más 1 tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1 entre n. ¿Está bien? Porque ahí es donde se hace 0 exactamente esta de acá. ¿Sí? Entonces en esa parte, pues esto es la asíntota. Y además observen que es decreciente. ¿Sí? También, además, si x es menor o igual que y, ¿sí? Entonces pues ustedes van a tener que cuando lo multipliquen por n, como es positivo, pues nx es menor o igual que ny. Entonces si le suman 1, pues les va a quedar 1 más nx es menor o igual que 1 más ny. Y entonces pues les va a quedar 1 entre 1 más nx, pues es mayor o igual que 1 entre 1 más ny. Entonces Gn es decreciente. Y esto también para toda n. Y además observemos que nosotros el rango lo queremos, pero nada más en 0,1. Otra cosa que me faltó es acá, que también el límite puntual, cuando x tiende a infinito, de 1 entre 1 más nx, también es igual a 0, ¿sí? Porque el que está fijo en este caso es el n, y el que se mueve es el x, entonces también esto es para toda n. Entonces, pues, ¿cómo se ve la gráfica? Entonces es más o menos, como si tuvieran aquí su plano cartesiano, y por aquí estuviera 0, y por aquí estuviera 1. Vamos a poner más para allá. Si estuviera 1, entonces por aquí está el... bueno, un poco más hacia acá, si quieren. Aquí está el menos 1. ¿Sí? Aquí va a haber la primera función. Tiene su asíntota vertical por acá, pero pasa por el 1. ¿Está bien? Entonces, pues la función, pues viene, pues no sé, viene algo así. Por el 1 y se va a ir. En algún momento se tiene que pegar al 0. ¿Sí? Y así la G2, perdón, tiene su asíntota en menos 1 medio. Entonces por aquí viene, ¿no? Menos 1 medio. Y aquí está la asíntota. Por ahí. Sí, y también tiene como la asíntota horizontal al eje X, entonces es algo que viene por acá, se viene pegando la asíntota vertical, entonces se va a hacer hacia la asíntota horizontal, que va a ser el eje X, y así, el menos 1/3 sería como por acá, y aquí hay otra asíntota de la F3. Entonces, como viene, pues viene pegándose por ahí y va a hacer esto. Va a empezar a bajar, ¿no? Algo así. Oye, bueno, bien. Traten de hacerlo bien en su cuaderno. Y entonces, nosotros nada más nos interesa de este pedazo, de aquí para acá.
¿sí? Y así van a seguir las funciones. Todas estas van a hacer lo mismo, se van a querer pegar y entonces pues por ahí viene, no sé. O sea, la asíntota vertical se está pegando más al eje de las Y's. Entonces es un poco complicado el dibujo, pues tiene que ser más o menos así. Bueno, y entonces acá pues también se ve pues, que el límite no es uniforme del dibujo, porque si ustedes trazan una banda alrededor de la función límite, que es la función 0, que sería esta morada, ¿sí? Pues no siempre se va a quedar todos los elementos de la asociación ahí, ¿sí? Entonces, esto es epsilon y esto es epsilon. Entonces, pues no debe de haber convergencia uniforme. Bueno, entonces, pues ¿por qué? Porque ustedes fíjense, pues si ustedes se dan cuenta como la función es decreciente, ¿sí? Viene bajando, entonces el valor máximo se alcanza en el 0. Entonces voy a poner aquí como gn es decreciente, ¿sí? Su valor máximo se alcanza en x igual a 0. Entonces el supremo de, vamos a ponerle así, valor absoluto de gn de x con x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, pues es el supremo de 1 entre nx más 1 sobre x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces pues tiene que ser cuando evalúen en 0. Entonces cuando lo evalúen en 0 les va a quedar 1. Siempre les va a quedar. O sea, es este 1 que está acá. Siempre se va a quedar ahí. De todas las funciones rojas, ese es su valor máximo. Bueno, entonces, pues entonces ustedes es lo mismo que decir que la norma infinito de la sucesión gn menos el límite, que en este caso es 0, pues es 1, entonces esto no se va a 0. Entonces, gn no converge uniformemente en 0,1. ¿Está bien? Entonces, esos son dos ejemplos sencillos donde se aplica pues esta proposición de acá. Entonces, pues así pueden hacer pues varios de ese tipo utilizando pues la norma infinita. Les digo, pues tienen que saber calcular el supremo de sus funciones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es como una especie de resumen de propiedades con respecto a operaciones suma, producto poscalar y producto de funciones y la convergencia uniforme. No los vamos a demostrar porque en realidad pues, las demostraciones son sencillas, nada más los tienen que acordarse cómo se hace. Por ejemplo, para la suma y para la multiplicación por escalar y así, etc. Bueno, entonces, pues algunas propiedades con respecto a esto serían las siguientes. Entonces, proposición. Entonces le voy a poner aquí, sea A, o bueno, sean X y Y espacios normados. Y A un subconjunto de X. ¿Está bien? Consideremos funciones fn y gn que van ambas de A en, vamos a poner en Y. Y tales que, bueno, para toda n en n, tales que fn
converge uniformemente. En A y Gn converge uniformemente a G en A. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Se cumple que... bueno, aquí no le puse, pero las F's, la F y la G también deben de ser funciones de A en Y. Entonces aquí se lo pongo aquí al ladito. F y G también son funciones de A en Y, ¿sí? Entonces, le puse que fueran espacios vectoriales porque es más fácil visualizarlo. Porque lo que voy a poner es la suma y el producto por escalar. Entonces, pues ahí lo que necesito es que yo pueda tener operaciones en mi espacio. Entonces se cumple que 1, pues lo que uno puede esperar, Fn más Gn converge uniformemente a F más G en A. 2, lambda por Fn converge uniformemente a lambda por F también en A. ¿Sí? Entonces son las propiedades de la convergencia uniforme con respecto a la suma y el producto por escalar, que como ustedes pueden darse cuenta que son muy fáciles de probar, o sea, no les vamos a hacer la demostración, no tiene caso, entonces porque pues nada más hay que tomar epsilon entre 2, el máximo de las n para la suma, en la 2 hay que hacer casos cuando lambda es 0 y lambda distinto de 0 y ya, entonces eso lo checan. Bueno, observación, que el producto de funciones en donde se pueden multiplicar de sucesiones de funciones que convergen uniformemente no tiene por qué ser la convergencia uniforme del producto. Entonces fíjense, entonces observación, no es cierto en general que si Fn, bueno, vamos a ponerle así, si A es un subconjunto de X de un espacio normado y Fn-Gn van de A, y aquí sí le voy a poner R porque no en todos los lugares puedo multiplicar, aquí sí voy a necesitar que sean los números reales de momento como un primer espacio. Entonces, si hace un subconjunto de X y Fn y Gn van de A en R para toda n en n son tales que Fn converge uniformemente a F en A y Gn converge uniformemente a G en A. Entonces no es cierto en general que no siempre pasa. Bueno, creo que ya lo puse acá arriba, ¿verdad? No es cierto en general que si esto pasa, entonces el producto Fn por Gn converge uniformemente a F. A F por G en A. Sí, en realidad pues es un ejemplo sencillo porque sea Fn de, vamos a ponerle, pues no sé, de R en R dada por Fn de X, pues simplemente la función X más 1 entre N para toda X en R y para toda N en N. Entonces consideremos pues esa sucesión de funciones. Pues esto es claro que Fn converge uniformemente a 0. No, perdón, a X. Sí. A la función, vamos a ponerle así, a f de X, a f con f de R en R dada por
f de x igual a x para toda x en R, ¿sí? Porque pues en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Si aquí está su plano cartesiano, aquí está la recta f de x igual a x, lo único que está haciendo es la sucesión de funciones fn son pues rectas, ¿no? Que pasa por aquí el 1, con su ordenado de origen en el 1, en el 1 medio, y así. En el 1 tercio, pues algo así, ¿no? Y entonces esa, pues, llega un momento en el que va a ser convergente de manera uniforme a la f de x igual a x. Bueno, ya, es un argumento así muy sencillo. Entonces, pero, ¿qué pasa con fn cuadrada? Fn cuadrada de x, pues ustedes lo pueden poner como x más 1 entre n al cuadrado, pues, y esto es x cuadrada más 2x entre n más 1 entre n cuadrada. ¿Sí? Aquí se ve que claramente fn cuadrada de x fn cuadrada de x converge puntualmente a la función, vamos a ponerle g, con g de x igual a x cuadrada, a la parábola. ¿Sí? Cuando n se va a infinito. Porque pues esto se va a 0 y esto se va a 0 y nada más me queda x cuadrada. ¿Está bien? Entonces, pero no converge uniformemente a esto. Fn cuadrada no converge de manera uniforme a g, pues cuando hacemos pues la diferencia de los valores absolutos fn de x menos g de x, pues esto va a quedar, como se van a cancelar las x cuadradas, ¿sí? Entonces nada más nos va a quedar 2x entre n más 1 entre n cuadrada. ¿Está bien? Entonces, pues esto lo puedo hacer menor o igual que 2 veces valor absoluto de x entre n más 1 entre n cuadrado. Esto sí se puede hacer a 0. Voy a poner aquí abajo. Esto sí se va a 0, pero no de manera uniforme. Porque aunque estos dos se estén yendo a 0, este de acá le está estorbando el x. Nunca voy a poder tener una n que me sirva para todos ellos, porque ahí la n que yo encuentre para que se haga chico, pues tiene que depende forzosamente de la x. Entonces converge a 0, pero no de manera uniforme, ¿sí? Entonces en general el producto de dos sucesiones de funciones que convergen uniformemente a dos funciones, su producto no tiene por qué ser convergente de manera uniforme. Hay un caso en el que sí, en el que lo pueden arreglar para que la convergencia uniforme del producto se dé, pero para eso necesito primero una proposición. Entonces fíjense, voy a poner por aquí esto. O sea, otra propiedad importante de la convergencia uniforme de sucesiones. Entonces, pues ¿qué me está diciendo? Fíjense. Entonces, sean x y y espacios normados. ¿Sí? Y sea A subconjunto de x, ¿no? De nuevo. Entonces, punto. Sea fn una función de x en y. ¿Sí? Tal que, bueno, para toda n en n. Tal que, pasan dos cosas. Tal que fn es acotada tal que fn es acotada en A para toda n en n,
y Fn converge de manera uniforme a una función f. Con f también una función. Una función que va de a en r. Entonces, existe una m mayor que 0, tal que pasa lo siguiente. Tal que, voy a ponerlo aquí abajo, la norma de fn de x y también la norma de f, ¿cómo le pongo? Pues bueno, no, bueno, ahorita le pongo. Este es menor o igual que m, y aquí lo voy a poner, fíjense aquí, para todo x en a y para toda n en n. O sea, aunque las fn's son acotadas, si la convergencia es uniforme a una función, quiere decir que toda la sucesión está uniformemente acotada. Hay una cota para todas las n's y para todas las x, ¿sí? Y aquí le pueden poner, además, también pues ya se sigue que la norma de f de x del límite también es menor que esa m para todo x en a. O sea, la cota también sirve para la función. Entonces, pues este es un resultado interesante, porque si nosotros vemos que tengo yo una sucesión de funciones acotadas y sus gráficas van creciendo demasiado, ¿sí? O sea, aunque se vaya a 0, si ustedes tienen acá, pues no sé, tienen acá que es, pues no sé, supongan que quieren que el límite sea 0 en un pedazo, ¿no? Pero están viendo que las funciones pues hacen como, pues no sé, hacen esto, algo así, bueno, no sé, a ver, espérame, híjole, no sé, o sea, se van acercando a 0, pero por ejemplo sería la primera, después aquí sería otra. Este es un ejemplo clásico del Spivak, pero se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Pero siguen cubriendo la parte azul a la roja, o sea, se va acercando a 0 la función. Entonces, eso ya me está diciendo que la convergencia no es uniforme, porque no hay una cota que me sirva para todas, porque siempre va a haber, si sigo así haciendo grande los rectángulos, siempre va a haber un momento en el que se sale. Entonces, por eso no hay una cota uniforme y por tanto no converge uniformemente. O sea, esta proposición nos ayuda a ver cuando una sucesión de funciones de plano no converge uniformemente, cuando no hay una cota uniforme para todas las n's y para todas las x. Bueno, entonces pues vamos a demostrarlo. Entonces, demostración. Entonces, sea epsilon igual a 1. Entonces, como fn converge de manera uniforme a fn, entonces pues existe, para epsilon igual a 1, existe una n en n, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces se va a tener que la norma de f de x menos fn de x menos f de x es menor que epsilon. Y esto para toda x en a. Aquí está importante, porque esto nos dice que es para toda x en a. Bueno, pues entonces ahora lo que hago pues es utilizar las desigualdades de la norma, pero para atrás. Entonces aquí va a quedar que la norma de fn de x menos la norma de f de x, pues esto es menor o igual que la norma de fn de x menos f de x, y esto es menor que epsilon. Pero epsilon es igual a 1, entonces ya le podemos poner acá. ¿Sí? Y eso otra vez lo saben, todo esto se cumple para toda x en a.
Entonces lo que vamos a hacer es mover esta de acá para el de este lado. Entonces, la norma de fn de x es menor, igual si quieren, que 1 más la norma de f de x. ¿Sí? A ver, espérenme. A ver, primero antes de esto, sí está bien, esto lo vamos a hacer ahorita, pero primero quiero ver otra desigualdad. Entonces, a ver, aquí lo voy a poner así. Entonces, de esta parte de acá, yo puedo deducir que tengo esto al revés, f de x menos fn de x. Y esto, si se dan cuenta, lo estoy haciendo si yo agarro cualquier n mayor o igual que n. Entonces, en particular, si yo agarro, pues voy a tener esto. Fíjense, si yo agarro n igual a n mayúscula, entonces va a quedar que la norma de f de x menos fn mayúscula de x es menor que 1 para toda x en a. De aquí se deduce que entonces fn de x, f de x es menor, si quieren poner menor igual que 1 más norma de fn de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que esto es menor o igual que, vamos a ponerle 1 más mn, donde, aquí pongan entre paréntesis, donde mn mayúscula es la cota de la función fn. Supremo de las normas fn de x con x en a. Entonces, ¿a qué llegamos primero? Entonces llegamos a que perdón, y aquí pónganle que esto es para toda x en a. Entonces aquí lo que llegamos primero es que de la hipótesis debemos de tener de entrada que f de x es menor o igual que 1 más mn, es decir, f es acotada. ¿Está bien? Voy a poner aquí. Es decir, f es acotada. ¿Sí? De hecho, pues su cota podría ser esta, 1 más mn. Bueno, entonces, pues eso nos va a servir porque ahora sí voy a querer la otra. Ahora voy a utilizar la otra desigualdad como lo estaba usando. Ahora, si n es mayor o igual que la n, entonces, otra vez, la norma de, como le puse acá, fn de x menos f de x es menor que 1, y esto para toda x en a. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí ocupo la que estaba yo poniendo. Entonces, fn de x, ahora sí, menos f de x es menor que 1 para todo x en a. Para todo x en a, y además es si yo tomo cualquier n mayor o igual que la n. Entonces aquí le pueden poner y para todo n mayor o igual que la n. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que pasa, entonces aquí va a quedar que entonces la norma de fn de x es menor que 1 más la norma de f de x. Pero ya habíamos visto que esto es menor o igual que 1 más lo que está acá, que es 1 más mn. 1 más 1 más mn, ¿está bien? Y esto lo tengo para toda x en a, y también si n es mayor o igual que la n, ¿sí? Perdón, aquí es espérenme, es 1, f de x es 1 más mn, entonces nos va a quedar, con este 1 de acá se va a quedar 2 más mn. Y aparte aquí lo estamos haciendo para cualquier n mayor o igual que la n.
Entonces ya encontramos una cota uniforme para todos estos valores, para cuando x todos los elementos x sean en A y para cualquier n mayor o igual que la n. Entonces como hacia atrás me queda una cantidad finita, pues le voy a poner así. Entonces sea mi igual a pues, el supremo de las fi de x, y aquí le voy a poner con i, no perdón, con x en A. Sí, esto para toda i igual a 1 hasta n menos 1 si quieren, porque ya ocupé la n aquí, estoy acotando ya con la n mayúscula. Está bien, entonces pues es el argumento de siempre, ¿no? Acoto a partir de un momento, pero atrás me queda una cantidad finita, entonces para acotar todos sacar el máximo de todos. Entonces sea m igual al máximo de m1 hasta m n-1, mn-1, y el que acota para las n mayores o iguales que n, que sería 2, que es esto de acá, lo voy a subrayar. Sí, esto de ahí. Entonces menor o igual que 2 más mn. Algo así. Este claramente es mayor que 0. Y además, pues es claro que la norma de fn de x, ¿sí? Si el n fuera de los primeros n-1, pues lo acoto con este. Pero si n es más grande que la n, lo acoto con este. Entonces esto es menor o igual que la m que estoy aquí arriba, ¿sí? La m que acabo de definir, para toda x en A y para todo n en n. Es decir, hay una cota uniforme para todos, ¿sí? Y además de aquí se tiene que, si yo saco límites, sacando límites al lado izquierdo, entonces tengo que no solo las fn, sino si ya le saco límite cuando n tiene infinito, pues me va a quedar que esto es menor o igual que m también, ¿sí? Entonces ya tengo una cota para todas las x y para todas las n. Aquí una cota para también la norma de f de x. Y ya, entonces pues está uniformemente acotada. Entonces vamos a poner así entonces la sucesión está uniformemente acotada. Y ya, ¿sí? Entonces de aquí ya nomás les pongo el resultado en el que sí es cierto ¿cómo se llama? La igualdad, el resultado para el producto. Entonces va a ser así. Proposición. Entonces sea x un espacio normado, y vamos a poner y a un subconjunto de x. Entonces punto, si fn es una función que converge uniformemente a f en A y fn son acotadas, ¿sí? Perdón, vamos a ponerle así con fn, vamos a ponerle así, fíjense,
Entonces vamos a ponerle, entonces si Fn es una sucesión que converge uniformemente a F en A. Ah, no dice, no dije de dónde a dónde. Entonces espérenme. Entonces pónganle así, sean Fn, Gn, funciones de A, sucesión de funciones de A en R por el momento, para toda n en n. Entonces, si Fn converge uniformemente a otra función f y Gn converge uniformemente a otra función g, ambas en A, ¿sí? Y aquí pues igual pueden ponerle aquí entre paréntesis, ¿no? F y G también funciones de A en R, ¿sí? Entonces dice, sean Fn y Gn de A en R para todo n. Ah, ok. Se me olvidó, entonces lo voy a borrar porque si no, no queda bien. Funciones acotadas. Entonces pónganle así, sucesión de funciones acotadas. Sean fn para todo en n. Sucesión de funciones acotadas. Y ahora sí, tales que Fn converge de manera uniforme a F y Gn converge de manera uniforme a una función g, ambas en A. Entonces la alta convergencia se da en el mismo conjunto, es Fn y Gn. Ahora sí, entonces el producto Fn por Gn, ya asegurando que son funciones acotadas, entonces ya se puede decir que el Fn por Gn, el producto converge de manera uniforme a F por G en A. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que le faltaba para también saber que el producto de dos sucesiones de funciones que convergen uniformemente también converge uniformemente? Pues hay que agregarle la hipótesis de que sean sucesiones de funciones acotadas. Entonces esta demostración pues ya la checan ustedes. Y bueno, aquí le paramos el video. Mañana continuamos, o en la siguiente sesión continuamos con algunas otras propiedades de la convergencia uniforme. Bye.